Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión. Hoy vamos a ver, estimado público, el comienzo del pluralismo cultural, ideológico, político y naturalmente filosófico que se inicia en el Renacimiento y que en la cultura occidental, con muchos altibajos, ha durado hasta hoy. O sea, es uno de los grandes puntos que diferencia lo que se inicia en el Renacimiento con todo lo anterior. Como es lo usual en filosofía política y social, aquí les muestro la clásica contraposición entre dos figuras de la misma época que de alguna manera conforman un binomio contrapuesto que nos muestra esas diferencias. Tenemos a dos autores que ya los hemos tratado, aunque no exhaustivamente. En primer lugar, al Desiderio Erasmo de Rotterdam, quien vivió entre 1466 y 1536, y por otro a Nicolás Maquiavelo, que vivió entre 1469 y 1527. Ustedes pueden ver en la pizarra fácilmente, en forma esquemática, y toda forma esquemática siempre es una vulneración de la complejidad de la realidad. Pueden ver ustedes algunos elementos centrales de esta contraposición. El humanismo y el racionalismo que propugnó Erasmo tienen naturalmente sus fuentes mucho más atrás, fuentes que en parte durante la Edad Media habían sido olvidadas o simplemente dejadas a un lado. Y en cambio Maquiavelo se apoya más bien no en teorías, sino en ejemplos prácticos y en regímenes sociohistóricos que parecen corresponder más o menos a su intención. Por el lado de Erasmo, entonces, tenemos un humanismo racionalista, y por el lado de Maquiavelo tenemos un realismo egoísta. Obviamente, estimado público, esto no necesito mencionar a ustedes. En la praxis real de todos los días, lo usual es la posición realista y egoísta, tanto desde el punto de vista de los estados, de las asociaciones e instituciones, y también en la vida cotidiana. En eso Maquiavelo ha tenido razón. Si no nos engañamos mutuamente, no hay duda que él representa a los ideales y a la forma de actuar que él recomendó, que es lo que ha tenido éxito en la vida. Pero eso es, como siempre, la mitad de la verdad. El pensamiento humanista también ha tenido sus pequeños éxitos, también ha logrado influir, por lo menos en la teoría, en nuestro campo, en el universitario académico, y también de alguna manera ha influido a largo plazo en la creación de instituciones. Por ejemplo, una institución supranacional que ya es muy difícil de renunciar a ella, primero la Liga o Sociedad de Naciones y ahora las Naciones Unidas, y una enorme cantidad de otras organizaciones similares, todas ellas de carácter supranacional, que se han ido conformando sobre todo en los siglos XX y XXI. O sea, esta comunidad universal parece que con muchísimos tropiezos y retrocesos nos estamos acercando. Por lo menos son ideales
que prácticamente nadie los pone en duda. La bondad, por ejemplo, de la solidaridad cuando hay terremotos, cuando hay desgracias de todo tipo, etc. Pero al mismo tiempo, los últimos siglos han visto el fortalecimiento del Estado Nacional, un Estado Nacional que se lo quiere vigoroso, sin limitaciones a su soberanía, que también es una realidad en nuestro mundo. Tenemos entonces que estamos ante una situación mixta, combinada, donde ambos valores de orientación, tanto éticos personales como éticos colectivos, realmente están todavía hoy contrapuestos, como lo vieron estos dos pensadores. Como les decía, Maquiavelo murió en 1527 y Erasmo en 1536. Erasmo llegó a leer El Príncipe de Maquiavelo y de él viene esta contraposición que está en la pizarra, pensador del cual nos vamos a ocupar brevemente. Les he puesto también las fuentes o los antecedentes que ambos pensadores han usado. En el caso de Erasmo es claro, la política es concebida como la continuación de la ética, o sea, una relación muy estrecha entre ambos factores, la ética dando las líneas de orientación y la política ejerciendo los casos prácticos. En cambio, estimado público, Maquiavelo, sus seguidores y los muchísimos practicantes de la política realista han tenido, por lo menos vagamente, generalmente es gente que no lee libros y menos de historia, pero han tenido algunos ejemplos que han sonado positivamente en la opinión pública a lo largo de siglos. Por ejemplo, la calidad de Esparta, la contraposición a la racionalista Atenas. Luego, los éxitos de ese país que hasta fines del siglo XV en el concierto europeo no jugaba ningún papel, España, y que de repente tuvo a finales del siglo XV y comienzos del XVI unos éxitos realmente notables, unidos al descubrimiento del nuevo mundo y a la colonización de inmensas áreas en el globo terráqueo, pero también al hecho de que por razones dinásticas los reyes de España se convirtieron en soberanos de una cantidad muy apreciable de estados. Por ejemplo, Carlos V, Carlos I de España, fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, soberano de lo que hoy es Holanda, Bélgica, Luxemburgo, el norte de Francia, el oeste de Alemania, todo lo que es Austria, Hungría, etcétera, etcétera. Entonces, realmente esos ejemplos prácticos, el éxito de Esparta, los sucesos victoriosos asociados a los reyes católicos, les he puesto también a Enrique VIII de Inglaterra, quien justamente en esos años se separó de la Iglesia Católica y fundó la Iglesia Anglicana. Vamos a ver que ese acto, que nos puede parecer de importancia filosófica muy secundaria, ha tenido un efecto muy importante sobre la vida cultural. Entonces, aquí están también algunos valores de orientación, por ejemplo, el valor de la solidaridad entre naciones y entre personas, y en cambio lo que ha aconsejado Maquiavelo, sobre todo en El Príncipe y en el famoso capítulo 18, que es usar, o si es imprescindible, aplastar al prójimo, sin ningún acto de sentirse mal, es decir, sin ningún pensamiento ético que nos diga lo que acabo de hacer, aplastar al prójimo, no está del todo bien.
Finalmente, estimado público, vemos que Erasmo era partidario de una corriente que viene de muy atrás, de los estoicos, el cosmopolitismo. Erasmo escribió sola y exclusivamente en latín, que todavía en la primera mitad del siglo XVI era el lenguaje usual de académicos, eruditos, universitarios, etc. Y lo hizo explícitamente para no tener que usar, por lo tanto, privilegiar un idioma vernacular. Él era holandés y es comprensible, fuera de Holanda nadie habla ese idioma, es comprensible que él haya usado exclusivamente el latín. Maquiavelo, en cambio, escribió solo en italiano, un idioma que se estaba formando. Es un idioma que se formó precisamente en Florencia, la ciudad natal y el lugar de las ocupaciones de Maquiavelo, con la obra del gran poeta Dante Alighieri y otros pensadores florentinos que realmente han puesto a ese dialecto regional del centro norte de Italia, lo han puesto en la calidad de idioma nacional de toda Italia. Vamos a ver que esto tiene una implicación filosófica. Vamos a ver posteriormente la influencia de Martín Lutero. Martín Lutero, como él creó el idioma alemán actual, el alemán actual que hablan por lo menos unos 100 millones de personas en Alemania, Austria, Suiza, etcétera, etcétera, es una creación que al comienzo fue artificial y sin embargo se ha expandido enormemente. Entonces está la contraposición entre alguien que escribe premeditadamente en un lenguaje como el latín, aunque sea un lenguaje usado por muy poca gente, con la idea de que él, Erasmo, era un representante del cosmopolitismo, del supranacionalismo. Él dijo muy claramente, cuando le preguntaron cuál es su patria, porque él vivió muy poco o casi nada en Holanda, él dijo: mi patria es el mundo. Y eso no siempre gusta, sobre todo en ambientes nacionalistas. No es algo que sea generalmente del gusto de la gente. La gente tiene, es totalmente natural, un apego profundo al idioma materno con el cual ha crecido, el primero que ha escuchado de labios de la madre. Y sin embargo, estimado público, no siempre ese afecto, que es un afecto noble, el afecto maternal, no siempre es algo que vaya a fomentar el entendimiento entre los seres humanos. Permítanme, estimado público, es un tema que lo hemos tratado en las 2 sesiones anteriores. Permítanme simplemente un brevísimo recordatorio de cuál ha sido la hazaña filosófica de Maquiavelo. Es algo que Maquiavelo nunca lo supo. Maquiavelo no era un académico, no era una persona dedicada a la reflexión filosófica como la hacemos nosotros. Él lo que quería es volver a recuperar el alto puesto en la burocracia de su país, la segunda Cancillería de Florencia, que era lo que ahora llamaríamos el Ministerio tanto de Relaciones Exteriores como de Defensa o de Guerra, como se decía entonces. Y él escribió El Príncipe, y esto quiero remarcar, no como un libro que deba ser publicado, sino él lo escribió exclusivamente como una misiva privada al gobernante de Florencia, que lo había sacado de sus cargos, para demostrarle a Lorenzo de Medici, el nieto, no el magnífico, que él era un buen técnico del poder, un buen especialista. Entonces, ese fue el deseo
Ese fue lo que está en la base del Príncipe. No un libro de filosofía, no un tratado de historia o de filosofía de la historia, sino simplemente un libro muy corto, muy breve, recordando al Príncipe los méritos de Maquiavelo y lo bueno que sería si él vuelve a entrar al servicio del gobierno florentino. Lorenzo el nieto nunca leyó El Príncipe ni se dio cuenta de la importancia del libro. La importancia filosófica reside en lo siguiente. Eso quiero remarcar aquí antes de pasar al próximo tema, porque Maquiavelo nunca supo, estimado público, la hazaña que estaba realmente realizando al escribir El Príncipe. Él fue seguramente, pudiendo yo y los autores que he leído pudiendo equivocarme, él fue aquel que estableció la autonomía de las diferentes disciplinas. Ya no era más la filosofía de la cual se derivaban necesariamente los conocimientos, las reglas generales de las otras disciplinas, la historia, la política, etc., sino que él es el primero en establecer claramente que la política tiene otros valores de orientación totalmente diferentes a la moral, a la ética, a la religión, a la política, a las reglas familiares, etc. Por lo tanto, su enorme mérito es haber establecido la modernidad en el campo de las ciencias sociales. Ese es el mérito indiscutible de Maquiavelo. Por lo tanto, ya hemos tratado esto, pero me permito recordar a ustedes por la enorme importancia. ¿Y cuál es el valor de orientación de esa nueva disciplina, por ejemplo, de la ciencia política? Según Maquiavelo, es solamente un criterio técnico, por lo tanto, un criterio moderno. La eficacia en la consecución del poder supremo. Entonces, un valor técnico, la eficacia, el uso muy limitado de medios para alcanzar el máximo de los resultados, el principio burgués por excelencia de la economía, lo trata él de aplicar a lo que él llama la política. O sea, no hay que matar cada día, no hay que aplastar al prójimo cada instante, solamente cuando es necesario. Pero cuando es necesario, hacerlo a fondo, sin tener ningún rasgo de arrepentimiento o duda. El fin justifica los medios. Pero esos medios deben ser empleados económicamente, es decir, hay que tratar de alcanzar el máximo de los resultados con una utilización relativamente moderada de esos fines. No matar por matar, él no era un sádico, sino matar exclusivamente y en casos concretos para alcanzar una meta que se la considera importante. Obviamente esto significa la suspensión del principio ético que está en todas las religiones: no matarás a tu prójimo. Pero como él separa totalmente la política, por un lado de la ética, por otro de las tradiciones, por el otro de la religión, él realmente lo que consigue es lo que siempre se practicó, pero que nadie lo había puesto por escrito, nadie se había atrevido a defender ese principio filosófico o simplemente técnicamente. El gran mérito de este autor realmente es su modernidad, el habernos puesto sobre la pista de que las disciplinas son autónomas y que no podemos juzgar actos políticos según los preceptos, los valores
de la moral, de la religión o de la tradición. Entonces, esa idea, estimado público, de que el matar, si es necesario, solamente en ese caso, no es ni bueno ni malo, sino solamente útil o inútil, nada más. Es decir, si es adecuado o no, no hay que pensar naturalmente en preceptos morales. Esa idea que ha sido practicada millones de años por millones de seres humanos, nadie la había defendido con ese argumento moderno de la eficacia como el valor decisivo de la época moderna. Por ello, estimado público, es realmente que Maquiavelo merece simplemente nuestro respeto. Aunque no nos guste, es un pensador realmente original y valiente, cosa que no ocurre todos los días. Les he recomendado el libro de un ex alumno que hace poco acaba de hacer su examen final, recibió la máxima calificación. Javier García Bellota ha publicado un libro que hace una combinación entre la teoría del realismo político de Maquiavelo y series televisivas modernas, lo cual realmente es algo original que aquí en Bolivia se haya pensado otra vez sobre Maquiavelo, que no es lo usual, y se haya combinado con series televisivas muy populares. Entonces, así vemos, y este es el punto final que lo vamos a tratar en un solo minuto. García Bellota lo que nos muestra es que esa teoría del realismo político enfrentado a toda forma de idealismo, que ese realismo político no es que tengamos que seguirlo, ni García Bellota ni yo les recomendamos a ustedes que se vuelvan maquiavélicos, simplemente que hay que considerar la originalidad, la valentía de este autor, que nos ha mostrado que los estados y los seres humanos en general no se mueven, no actúan por cuestiones éticas, sino por intereses. Y los intereses no necesariamente tienen algo que ver con moral. Los intereses pueden ser materiales, en la mayor parte de los casos, pueden ser de muchos aspectos y son realmente muy importantes como para dejarlos exclusivamente en manos de una valoración ética. Este, estimado público, es uno de los puntos centrales. Los intereses, reitero, son demasiado importantes para una nación o para un grupo como para dejarlos exclusivamente en manos de una valoración moral. O sea, el interés de una nación, de un grupo, de una sociedad, es algo que está por encima de conceptos éticos. Entonces, no es necesario seguir esta idea. Simplemente hay que comprender que la mayor parte de los seres humanos, lo queramos o no, y sobre todo las naciones, se rigen por este principio. Y por ello, el realismo político, o sea, el usar políticas públicas eficaces, lanzar golpes que tengan éxito militar, económico, etcétera, en el momento preciso, todo ello tiene seguramente su importancia enorme en la vida real. Como algunos de ustedes probablemente se van a dedicar a la vida política, yo les aconsejo leer el libro de García Bellota y algunos autores que siguen esa línea, como el ex secretario de Estado, es decir, ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Henry Kissinger, que es actualmente el máximo representante del realismo político. Por favor, aquí, sí, me dice su nombre para ponerle una cruz. Christopher Salas. Aquí lo tenemos a Christopher Salas. Avance usted.
Doctor, en la obra de Maquiavelo, en El Príncipe, por ejemplo, Maquiavelo habla en la mayoría de sus capítulos de César Borgia, ¿no? O sea, para él era como el príncipe ideal, ¿no? Este personaje español que su familia llega al papado en Italia, ¿no? Sí. Pero no sé qué podríamos decir del final trágico que ha tenido César Borgia, ¿no? Que al final el Papa Borgia pierde el poder, él No pierde, muere. muere, César asesina a su hermano, muere de una enfermedad venérea, el ejército se deshace, entonces es un final triste para la familia Borgia, ¿no? Pero aún así Maquiavelo tenía gran admiración por esa persona. Gracias, señor Salas. La razón en el fondo es muy simple. Maquiavelo, cuando era secretario de la Segunda Cancillería, fue enviado en misiones a varios países. Hoy en día es normal que un europeo visite continuamente países vecinos. En esa época era muy raro y muy caro el viajar. Por lo tanto, un florentino que haya visitado como él, Francia, Alemania, Suiza, etc., era un caso muy raro. Y él se dio cuenta que la gente exitosa no necesariamente es la gente a la que tenemos simpatías. Lo mejor es leer El Príncipe en alguna edición comentada, donde nos muestra en qué momento Maquiavelo visita a César Borgia, en qué momento Borgia, por ejemplo, decide matar, en parte para librarse de un problema, a sus propios subordinados, para obtener el favor de una población. Él mata a sus subordinados sin asco, simplemente porque los subordinados se han portado un poco duros por orden de él, de César Borgia, pero para ganarse el favor de la población que está a punto de sublevarse, él decide liquidar a sus dos mejores colaboradores. Eso le encantó a Maquiavelo. Entonces hay que considerar que aunque, digamos, la historia de Borgia fue muy breve y como usted dice, señor Salas, perdió rápidamente el poder y la vida, no hay duda que su ejemplo es interesante. La familia Borgia perdió el poder porque el Papa se murió. Ya era viejito, Alejandro VI, y el papado no era hereditario, sino era como hasta hoy una dignidad elegida. Y los dos nuevos papas, sobre todo Julio II, que era el enemigo jurado de Borgia, una de las primeras acciones fue naturalmente sacarlo a César del mando de las tropas de los estados pontificios, que era un ejército muy grande que había tenido notables éxitos. ¿Por qué les digo que es bueno leer este libro con un comentario? Porque ahí se puede ver, por ejemplo, en un mapa, la notable expansión de los estados pontificios bajo César Borgia. Realmente dobló la superficie y la población de ese país, de ese estado, dobló la población y la superficie por medio de brillantes campañas militares. No hay duda que César Borgia era muy bueno como estratega militar. Y eso que él de origen no era militar. Entonces es también un aprecio a quien tiene éxito en su profesión. Ahora, los detalles que usted dice, que seguramente un hermano de Borgia, de César, fue asesinado por él, o la hermana Lucrecia, una de las mujeres más bellas de su época, que fue naturalmente utilizada por el Papa y por su hermano para casarla bien y tener alianzas político-militares. Todos esos detalles son muy divertidos para una película o para una novela, porque es una época muy movida. Es una época no solamente movida, sino simultáneamente una época de grandes logros. En esos escasos 15 años, digamos entre 1500 y 1515,
es que se vio la explosión de los grandes intelectuales, artistas y arquitectos italianos, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci. Todos ellos se desarrollaron en un espacio de tiempo muy breve, que es justamente cuando cuando Maquiavelo escribe su libro. Él escribe el libro El Príncipe en 1513. El libro recién es publicado en 1532. En 1516 se publica La Utopía de Tomás Moro, que la vamos a ver seguidamente. Pocos años antes, en 1509, se publica El Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam. Es la época en que Leonardo da Vinci hace sus extraordinarios experimentos pictóricos y de ingeniería, y donde realmente el arte italiano, por su calidad, es decir, en la misma época en que simultáneamente Botticelli, Miguel Ángel, Rafael florecen, y realmente para toda Europa, sin excepción, ellos establecen nuevos criterios estéticos para el arte. Entonces, vivir en esa época, señor Salas, ha debido ser simplemente emocionante. Cada día una novedad, cada día alguna cosa interesante. Entonces, la vida de César, que estaba unida, porque era un gran protector del arte. Eso es lo interesante, estimado público, que uno puede ser un canalla en un gobierno, pero un gran protector de las ciencias y de las artes, como fueron los 3 papas del Renacimiento, que han sido la corrupción en su máxima expresión: Alejandro VI, Julio II y León X. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que una persona extraordinariamente corrupta, una mala persona, puede simultáneamente ser un gran protector de actividades artísticas, científicas, intelectuales, etc. Es un caso muy, muy interesante. Por las dudas les voy a escribir estos nombres. De autores del realismo político. Siempre es bueno, cuando uno estudia filosofía, dedicarse también a disciplinas cercanas, como la filosofía de la historia o la filosofía política, porque realmente se puede también aprender algunas cosas que no están mal como cultura general. Y Henry Kissinger, en su obra Un Mundo Restaurado, nos muestra, por ejemplo, una visión totalmente diferente a todo lo que se había escrito hasta entonces. La obra apareció alrededor de 1963. Una visión completamente diferente a lo que se conocía del periodo llamado la Restauración, después de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas, después de la derrota definitiva de Napoleón en 1815. Se reunió uno de los primeros congresos generales, donde estuvieron representados todos los países europeos. Y en ese llamado Congreso de Viena se decidió que todo tenía que volver a lo que era antes de la Revolución Francesa. Había que liquidar la obra de esos horribles revolucionarios que habían matado a un rey y otras barbaridades para ellos. Entonces, el Congreso de Viena decide restaurar a los Borbones en Francia, en España, la mayoría de los príncipes italianos, tal como era antes. Y entonces uno, normalmente y lamentablemente los historiadores marxistas, tienen la opinión de que ese periodo de la restauración
a partir de 1815 fue un periodo oscuro, tenebroso, reaccionario. Además, porque en 1815 se forma la Santa Alianza entre Francia, Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia para controlar todo movimiento revolucionario, insurgente o liberal en Europa. Entonces, normalmente los historiadores tienen la impresión de que en los siguientes 30 años, realmente hasta 1848, dominó en Europa una época de un nuevo oscurantismo. Kissinger, una enorme cantidad de datos de archivo, históricos y demás, nos muestra que todo fue mucho más complicado. La mayoría de los países restauraron pro forma gobiernos monárquicos, pero en las estructuras de gobierno, en la estructura, por ejemplo, del poder judicial, la nueva división territorial de Francia, la introducción del sistema métrico decimal, todo el resto, realmente los gobiernos más reaccionarios mantuvieron las conquistas de la revolución, empezando por la organización de los ejércitos. Entonces, un mundo restaurado es un mundo restaurado solo parcialmente, porque según Kissinger, y de eso le viene su fama de realista, según Kissinger, los gobiernos de la restauración fueron astutos realistas, y lo que hicieron fue solo una restauración parcial, y por eso lograron mantenerse mucho tiempo en los respectivos gobiernos. Estimado público, vamos a ver por favor, Molinero, si no me equivoco. Por favor, siga. Es bastante interesante cómo es que trasciende el pensamiento de Maquiavelo hasta nuestros días, y puede ser, House of Cards es diríamos solamente un ejemplo, ¿no?, de que lo trata ahora el licenciado Javier Bellot. Hay bastantes ejemplos, pero que pueden ser paradigmáticos de esto que pregona Maquiavelo. 24, Seguridad Nacional, incluso el mismo Juego de Tronos, tienen, si uno sabe ver desde una perspectiva filosófica política, varios elementos que notablemente nos hacen ver una realidad que donde debe actuar esto es en la esfera política. Más al parecer, cuando uno obra solamente en la esfera personal, individual, ya no está quizás haciendo un juego de política como tal. Y esa sería, diríamos, la esfera donde tiene que rendir, diríamos, el pleno ejercicio del deber político como tal. Como se dice, los mismos cuerpos de inteligencias nacionales siempre se manejan bajo esa regla, ¿no?, que es por la seguridad nacional. Si nos llevamos a alguien, si torturamos a alguien o algo, bueno, está por encima de los derechos humanos porque es seguridad nacional. Si pasa esto, el Estado deja de ser. Pasa un atentado, lo que ha pasado con las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, como que se suspenden ciertas libertades que en otros momentos de la realidad podrían estar establecidas, pero que en ciertos momentos dados de política hay que nomás rayar la cancha como tal. Gracias, señor Molinero. Suena muy duro, estimado público, y obviamente ni el señor Molinero ni yo aconsejamos a ustedes dedicarse a esas prácticas. Además, académicos, gente que ha pasado por la universidad, rara vez se ensucia las manos con esas prácticas. Lo que se trata es, si le entiendo bien al señor Molinero, de comprender lo que ha visto Maquiavelo. Hay una contraposición de valores. Como lo dice Molinero, cuando está en juego la seguridad, es decir, la existencia misma del Estado, entonces no siempre se pueden respetar los derechos humanos al pie de la letra, por más que uno quiera hacerlo. Entonces, a veces hay que actuar de manera realista, que es también lo que enseñó y practicó Kissinger, que es uno de los que propugnó el derrocamiento de Salvador Allende, por ejemplo. Pero también, por otro lado, Kissinger se dio cuenta, era la época de la Revolución Cultural,
la República Popular China estaba en medio de desórdenes permanentes muy graves, 70 millones de muertos, la llamada Gran Revolución Cultural Proletaria. Pero Kissinger se dio cuenta el año 71 que la China continental, no Taiwán, era realmente la verdadera representación del gran pueblo chino. Y él quitó el reconocimiento a Taiwán y reconoció a la China como la potencia que además debió ocupar un sitio permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Él es el que fomentó el reconocimiento de la China. No hay duda de que tenía nomás su inteligencia. Entonces, estimado público, la labor de un filósofo es también mirar desapasionadamente los aspectos desagradables de la vida humana, que son muchos. Eso es lo que yo también les aconsejo a ustedes, ver esos aspectos desagradables. Vamos a entrar muy brevemente, ya lo hemos tratado, pero vamos a ver, estimado público, a este pensador que es el representante de lo contrario, que es el representante de lo que podríamos llamar del humanismo racionalista en la política, que es Erasmo de Rotterdam. Permítanme solamente unas pocas palabras como contraposición a Maquiavelo.
Vamos a dedicar unos instantes a Desiderio Erasmo de Rotterdam como contraposición a Maquiavelo, porque además él nos va a dirigir directamente, nos va a conducir al siguiente tema, que es el pensamiento utópico. Simplemente me adelanto y les digo que el principal representante del pensamiento utópico, que es Tomás Moro, que lo vamos a tratar después de la pausa, fue íntimo amigo de Erasmo, y muchas de las ideas que aparecen en la obra Utopía de Moro en realidad son ideas de Erasmo, que era un gran pensador, pero era muy disperso. Él no tiene ninguna obra que podamos decir hay que leer esto como se lee el discurso del método de Descartes o algo así. A los partidarios del estudio, sobre todo de textos, según el famoso lema medieval, el texto habla por sí mismo, les va a molestar que pasemos de largo estos textos indispensables y nos concentremos solo en el núcleo filosófico de los mismos, porque no son obras de una enorme trascendencia filosófica, no son como el Manifiesto Comunista o la Crítica de la Razón Pura de Kant, no es así. Pero no hay duda que Erasmo tuvo lo que se llama una labor de divulgación extraordinariamente importante. Realmente para la época no había ninguno de los medios electrónicos de comunicación de hoy. Lo que ha hecho él al tratar de popularizar ideas racionalistas y humanistas es muy notable. Permítanme que les cuente un detalle para ver por qué él se convirtió en un cosmopolita que dijo: el mundo es mi patria, cuando le preguntaron de dónde era. Él era hijo natural de un sacerdote católico. En esa época, no es el caso actual, en esa época ser hijo fuera de matrimonio era algo absolutamente vergonzoso. Uno no podía en tal condición tener cargos importantes ni en la iglesia ni en el Estado. Y era una especie de mácula, de mancha, que esa gente arrastraba toda su vida. Además venía de un origen muy, muy modesto. Él no tenía apellido. El apellido que él usa de Rotterdam significa simplemente la ciudad donde nació. Todavía en esa época no todos tenían apellido, y la gente modesta obviamente no tenía. Entonces, este señor, como hijo natural de un sacerdote, que además se murió poco después, fue, digamos, recogido por parientes que no querían saber nada de él. Y muy pequeñito lo metieron en un convento. Él fue, en el fondo, tratado, educado en un convento muy severo, y por ello desarrolló más tarde una actitud anti-institucional, podríamos también llamarlo un anarquista temprano, una actitud institucional muy, muy fuerte. Erasmo en el convento no tuvo más remedio que convertirse en sacerdote, y pasó a ser secretario de un obispo. Y aquí tuvo muchísima suerte, porque este obispo notó que era un chico excepcionalmente inteligente, y entonces le pagó un estudio universitario en París, que en ese momento era la cumbre del mundo cultural europeo. Y Erasmo poco a poco empezó a publicar obras no estrictamente filosóficas, pero cerca a la filosofía, que lo hicieron muy, muy famoso, como por ejemplo el que ya hemos comentado, el Elogio a la locura.
El elogio a la locura, su obra más conocida, está dedicado a su amigo Thomas More, que lo vamos a ver luego. Viajó mucho para su época, Inglaterra, donde residió muchos años, en Italia, Francia, en Alemania, etc. Era, por lo tanto, un cosmopolita, y cuando le preguntaron, cuando nació la Reforma Protestante en 1517, él, que había abogado toda su vida por una reforma de la Iglesia Católica, le preguntaron si ya se había vuelto protestante. Y él dijo la famosa respuesta: yo soy un homo pro se, un hombre por sí y para sí mismo. Él nunca reconoció un partido, nunca se afilió a nada, nunca quiso entrar al servicio de alguna institución o autoridad, ni siquiera al servicio de una universidad. Muy inteligente. Como sus obras fueron relativamente populares, y este chico, que había crecido solito, se volvió un tipo muy astuto y llevó una cuenta exacta de los beneficios de los impresores y libreros, y les logró sacar mucho dinero. Es probablemente el primer intelectual que vivió sola y exclusivamente de la venta de sus escritos. Entonces, él mismo no quiso pertenecer a universidades, instituciones. La iglesia, como era tan famoso, la Iglesia Católica le ofreció el grado de cardenal, que en esa época era igual a un príncipe. Él rechazó. Los protestantes también le hicieron enormes ofertas, también las rechazó. Y él terminó, sin adscribirse al protestantismo, terminó su vida como católico tibio, pero viviendo en una ciudad protestante, en Basilea, en Suiza, simplemente porque Basilea era una ciudad que permitía, por lo menos no hacía problemas por asuntos religiosos. Entonces, por razones pragmáticas, se estableció en Basilea, se negó a hacer cualquier trámite para obtener el derecho ciudadano de Basilea. Y él estaba justamente muy orgulloso de su individualismo y de no pertenecer a ninguna adscripción nacional, social, institucional, etc. Estimado público, ¿cuál es el núcleo que podríamos llamar de la filosofía erasmiana? Él, en sus obras, la mayoría son obras educativas. Él lo que propuso es un camino a la humanidad por medio de una educación, hoy llamaríamos una educación relativamente liberal, una educación también basada en algunos autores clásicos. En eso, como un clásico renacentista, él pidió el retorno a los clásicos, sobre todo porque los clásicos, según la opinión de Erasmo, sobre todo Cicerón, escribían en un idioma elegante, pero sin afectaciones, sin esos oropeles, que luego se llamaron oropeles barrocos, aquí en Bolivia extremadamente populares, sin nada de eso, sino ir al grano en forma directa, frases cortas, pero muy elegantes, trabajadas durante mucho tiempo. Y en ello él realmente ha dejado una escuela que luego fue continuada por los ensayistas franceses. Vamos a ver por su importancia filosófica a Michel de Montaigne, y vamos a ver en qué consiste esa unión entre una forma exterior elegante y una forma racional de hacer filosofía. Entonces, él entró muy prontamente en controversia con los protestantes. Como él había realizado las traducciones más notables de la Biblia, él había editado obras de los padres de la religión católica que nadie había leído en ediciones muy populares,
Realmente a él se lo consideraba en esa época el mayor erudito de su época. Y él trató de demostrar, estimado público, algo que es muy difícil de demostrar, que hay una concordancia entre los pensadores más importantes si uno se fija en las metas humanistas para la vida práctica de los mismos. Entonces, en el criterio de la vida cotidiana, de cómo hay que comportarse en la vida práctica, para eso escribió los famosos manuales, el manual del soldado cristiano, que es el manual del creyente cristiano, etc. Todas esas obras de pedagogía nos quieren mostrar, y él lo hizo con un cierto éxito, que todos los pensadores en el fondo propugnan una educación libre, racionalista, donde las emociones están controladas por la razón. Estimado público, este es el punto central. Yo sé que esto es muy impopular en un país donde, en una cultura como la boliviana, donde las emociones, los instintos, los sentimientos son muy fuertes. Él creyó que eso está bien en el campo estricto de la vida íntima, o sea, la cama y cosas similares. Pero por fuera de eso, las relaciones humanas tienen que estar regidas por la razón y no por intuiciones ni por sentimientos. Esa es la idea que él cree destilar de Platón, Aristóteles, Cicerón, los estoicos y todos aquellos. La humanidad, según Erasmo, debía ser cada día más racional, es decir, más tratable, más inclinada al diálogo, más inclinada a tratar de comprender los intereses del otro, mirándose en el espejo de las obras, las ideas, el idioma del vecino. Estas ideas, que hoy pueden parecernos una cosa de sentido común y por lo tanto aburridísimas, lo veo en las caras de ustedes que se aburren en escuchar esto, pero en su momento era una cosa muy original. Imagínense ustedes los primeros años del siglo XVI, los países europeos todos en guerra, todos. Francia había ocupado el norte de Italia, los españoles habían ocupado el sur de Italia y estaban repartiéndose todo lo que había de bueno. Carlos V había construido su imperio, en parte de herencia dinástica, enorme. Ese imperio que iba desde lo que ahora es Ucrania. Una gran parte de Ucrania pertenecía a la casa Habsburgo de Carlos V hasta la corona española y las posesiones en el Nuevo Mundo. Por lo tanto, era realmente un imperio enorme al que había que tenerle miedo. Erasmo se dio cuenta que ese imperio, al igual que los grandes imperios de la antigüedad, era un coloso de bronce sobre pies de barro. Estimado público, esa es una imagen bíblica que aparece en el Antiguo Testamento cuando los judíos están enfrentados a los imperios de Asiria y Babilonia, que eran durísimos en el tratamiento de los soldados, de los prisioneros, etc. Pero no había que tenerle miedo, había más bien que aprender por qué los asirios habían tenido éxito. Había que aprender por qué los babilonios lograron construir una gran cultura, despreciada por los judíos, que eran nacionalistas, que era gente de miras estrechas, aunque representen a la verdadera religión. Entonces, ¿qué nos muestra Erasmo? Uno puede ser como los judíos, el representante del pueblo elegido de Dios, puede ser el depositario de una ética superior, pero no sabe nada de cultura, arquitectura, de cómo gobernar el mundo. Hay que aprender del prójimo.
Y aprender del prójimo significa tomarlo en serio. No despreciar al prójimo, sino tomarlo seriamente. Entonces, al tomar seriamente al otro, al prójimo, es una idea de Erasmo, que es uno de los fundamentos del racionalismo, nosotros empezamos a dudar de la pertinencia y de la solidez de nuestras propias ideas y de nuestros propios sentimientos. Y si eso va más allá, empezamos a dudar de nuestras convicciones más íntimas. Yo sé que esto es muy duro, por lo tanto, Erasmo siempre cayó mal. Todos los que lo leían, y era muy popular, pero todos de alguna manera decían, esto es insoportable, esto va contra nuestros principios, esto es inaceptable. Pero él seguía en ese camino, es decir, reconocer el valor propio del enemigo, del adversario, del prójimo, y reconocer que el prójimo, el enemigo, el adversario, tiene tanta razón como nosotros. En una palabra, es el pluralismo moderno, que seguramente los estoicos en la antigüedad clásica ya lo practicaron, por lo menos de boca para afuera. Erasmo nombra un gran ejemplo que yo les recomiendo a ustedes, que es el filósofo Séneca. Ustedes saben que rara vez en la historia universal nosotros los filósofos hemos tenido poder, rara vez, pero ha habido uno que otro caso. Y según Erasmo, estos pocos casos han sido los mejores gobiernos que ha tenido el mundo, de los cuales se puede aprender lo positivo que puede ser un gobierno. Y los casos más emblemáticos son Séneca, el filósofo estoico romano, que durante la minoría de edad del emperador Nerón fue el primer ministro del Imperio Romano. Y esos solo 5 años, no duró mucho, esos 5 años del gobierno de Séneca fueron probablemente uno de los mejores periodos de paz, prosperidad, etcétera, de este mundo. Y el otro ejemplo es directamente un emperador sobre el trono, que es el caso de Marco Aurelio. Entonces, estos nombres habían caído prácticamente en el olvido. El mérito de Erasmo es reflotar la memoria de Séneca, del emperador Adriano y del emperador Marco Aurelio, porque han sido periodos donde rarísima vez la razón gobierna el mundo, la filosofía está en el trono, y esos gobiernos han sido, según Erasmo, realmente los mejores de la historia de la humanidad. Entre paréntesis, yo me permito recomendarles una lectura divertida, que son las Memorias de Adriano, de una gran escritora belga, Marguerite Yourcenar. Se llama Las Memorias de Adriano, que es un libro de filosofía muy bien escrito, fácilmente comprensible, que nos muestra esa relación tan complicada entre el saber y el poder, entre la filosofía y el ejercicio del más alto cargo público de la época. Y ahí se puede ver que no toda la historia de la humanidad, no toda la historia es una historia de cosas horribles, porque los periodos de Adriano y de Marco Aurelio realmente están entre los mejores que ha tenido esta pobre humanidad. Por favor, ¿cómo es su nombre? No estoy en la lista de ese. Sí, estoy obediente, pero... Por favor, sí. Solo me dio mucha curiosidad al saber que Erasmo estaba muy influenciado por los estoicos. Sí. ¿Cuál es su posición respecto al naturalismo de los estoicos? Sí, porque sé que Marco Aurelio, Séneca priorizan mucho como estar, actuar de acuerdo a la naturaleza, ¿no? Sí.
¿Erasmo está de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Eso natural no quiere decir de alguna manera ver la historia, los fenómenos del mundo circundante mediante una visión que no sea la humana. Significa simplemente imitar a la naturaleza, que según ellos actúa según un principio, el mínimo esfuerzo. La naturaleza nunca produce excesos, según ellos. La naturaleza siempre trata de usar un mínimo de insumos para conseguir resultados más o menos buenos. Esa vida natural es una vida modesta, austera. Es una vida que se contenta con lo necesario, no renuncia a lo necesario. Por ejemplo, no renuncia a la comida, a vivir más o menos bien, pero es una vida que rechaza lo antinatural, que es que son los afectos exagerados, que son las maneras en que uno trata de imponerse al otro pasando sobre los deseos naturales del prójimo. Porque el prójimo, como todo ser humano, todo ser natural, tiene sus deseos, vivir, comer, etc. Entonces hay que vivir de acuerdo a esa sobriedad que ellos atribuyen a los sistemas naturales. Una sobriedad que los estoicos siempre han aconsejado. ¿Una consulta? Por favor, ¿quiere que la anote para mejorar Sí, ligeramente la nota? ¿Perdón? Si usted quiere que anote su nombre para mejorar ligeramente la nota. Sí, Bien, dime su nombre. Tatiana Suárez. Espérenme un segundito. ¿Dónde está el otro? Aquí. Por favor, ¿cómo es su nombre? Tatiana Suárez. Ya. Estaba pensando en esto de los estoicos y Catón, que era como uno de los que ha influenciado mucho el pensamiento de Séneca y el de Marco Aurelio, y él decía que él solo servía a la virtud, que no servía al Estado, que no servía a su familia, que no servía a sí mismo, sino que servía a la virtud y que trabajaba por la virtud. Y me cuesta separar la idea de virtud racionalmente de una sentimentalidad, porque de alguna forma cuando estás gobernando piensas en un bien común, y si bien hay un ejercicio de racionalidad, también hay un ejercicio de sentimientos y de empatía y muchas otras cosas más. Entonces, ¿cómo se logra casar esa, vamos a ser racionales con este pensamiento racional, pero al mismo tiempo te influencia tu corazón, si vale el término? Señora Graciela. Tatiana, Perdón, por decir entonces. Tatiana. sí. Para los racionalistas y para los estoicos, el amor al prójimo es respetar los derechos del prójimo. Es un acto estrictamente racionalista que no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con una especie de amor, de simpatía, sino es reconocer que los otros tienen iguales derechos que nosotros y que merecen vivir como nosotros. No es un acto de sentimentalismo. Los estoicos, el nombre lo dice ya, una actitud todavía hoy se dice estoica, es la persona que no se queja, es la persona que no deja traslucir sus sentimientos, es la persona que sufre en silencio, es la persona que no molesta a los otros. Ese tipo de racionalismo en conjunción con el prójimo es lo que han propugnado los estoicos y también Erasmo. Erasmo, por ejemplo, nunca pidió un favor a nadie, nunca. Es decir, él creía que pedir un favor a alguien era molestar a alguien. Claro, es una actitud muy fría. Yo reconozco que no es necesariamente lo más recomendable. Él obviamente jamás se enamoró, jamás tocó a una mujer. Esa parte estético-erótica de la vida humana le fue absolutamente ajena a Erasmo. Nunca
En toda su obra no hay una sola mención a la estética, a la belleza. No se interesó por el mundo de la música, de la poesía, etc. Era un hombre fríísimo. Pero él creía, tal vez equivocadamente, es muy difícil saber cuál es lo correcto, él creía que para la convivencia humana, una convivencia extremadamente complicada porque todos nosotros tenemos metas algo diferentes unos de otros. Para concordar eso se necesitaban reglas racionales de comportamiento, donde lo mejor era mantener a los sentimientos a un lado. Yo sé que esto suena muy raro. Erasmo nunca fue popular, por ejemplo, en la colonia. Aquí jamás se han leído obras de Erasmo, como se han leído obras de Rousseau o de los ilustrados franceses, pero nunca Erasmo. Es una actitud distante hacia los sentimientos y en el fondo hacia muchos aspectos de la vida. Como le decía, él nunca se interesó por la música, por las artes. Él que visitó tantas veces Italia, él nunca se detuvo ante una estatua o nunca fue a ver los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Dijo que eso no le interesaba, que él prefería visitar un archivo, que prefería ver libros. Yo no digo que sea recomendable, simplemente mi deber es mostrarles a ustedes a este pensador que es, digamos, lo contrario de Maquiavelo, lo contrario de ese fuerte sentimiento egoísta, yo por encima de todas las cosas, y yo voy a, por ejemplo, un gobernante, yo voy a aplicar las enseñanzas de este Maquiavelo, voy a engrandecer mi poder, cueste lo que cueste. Ese sentimiento de desprecio, igual que el sentimiento de cariño, había que evitar en la vida pública, no en la privada, según Erasmo. Yo sé que esto es muy duro, pero no sé si es una idea tan equivocada. Señor Salas. Doctor, lo que hace Erasmo de Rotterdam es como desempolvar, digamos, pensadores antiguos, ¿no? Sí. Estoicos como Séneca, Marco Aurelio. Lo que hace es plantearlos en su época, ¿no? Porque era una época caótica, con guerras, y es como si él quisiera dar un mensaje a sus contemporáneos, ¿no? Sí. Creo que es algo que han hecho muchos filósofos, ¿no? Toman pensadores, ideas muy antiguas y las traen a la actualidad. Sí, seguramente tiene usted totalmente razón. Entonces, lo que se puede decir, si yo lo interpreto a usted, es que Erasmo no fue original. Eso es verdad. Exacto. Y muchos filósofos hacen eso, ¿no? Sí. Pero en nuestro país, ¿qué corriente filosófica deberíamos traer, así como hizo Erasmo de Rotterdam? ¿Deberíamos alzar la bandera del racionalismo Aquí, como hace? estimado público, el señor Salas me pone en una situación muy complicada. Este es un curso de Filosofía Moderna 1, o sea, del comienzo de la modernidad, y el señor Salas nos hace una pregunta del siglo XXI, y la verdad es que me deja sin habla, no sé qué contestarle. Y yo le diría, señor Salas, que los sistemas racionalistas de convivencia social han resultado ligeramente menos dañinos, lo formularé así, ex negativo, han resultado menos dañinos que los sistemas fundados en sentimientos, por ejemplo, el nacionalismo, que es un gran sentimiento, ¿no? Yo diría que tiene su valor para la convivencia razonable de los humanos entre sí. Tiene su valor. Por ejemplo, el reconocer que el otro tiene valor propio, intereses igualmente valiosos que los míos. Esas ideas me parece que no están mal. La idea de que uno mismo no tiene el monopolio de la verdad ni de la moralidad, que uno mismo no es la reserva moral de la humanidad, sino es
un interés entre otros que uno quiere defender a rajatabla y por lo tanto los otros tienen iguales, un derecho más o menos equivalente. Esas ideas me parecen para la vida colectiva relativamente razonables. Y yo le diría lo mismo que Erasmo: el campo de los sentimientos hay que relegarlo a la familia y a la vida íntima, pero en la vida común, en la vida social, en la vida colectiva, donde todos nosotros tenemos intereses muy a menudo contrapuestos o por lo menos diferentes a los intereses de otros, es mejor actuar según normas racionales. Vamos a ver ahora cuáles son las normas racionales que él propone. Estimado público, lo interesante es que Erasmo, que también de alguna manera introduce la modernidad, es que en eso se parece algo a Maquiavelo. Él nos dice la vida social está regida por valores que no necesariamente son iguales a los de la vida íntima. Y no debemos tratar de extrapolar nuestros sentimientos. Por ejemplo, todos nosotros tenemos sentimientos de amor, aversión. Todos tenemos aversión a algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, al mal gusto o a lo que sea. No debemos extrapolar esos sentimientos a la vida colectiva social. La vida colectiva debe ser regida por unos pocos, aquí subraya Erasmo eso, unos pocos principios éticos aceptados por todos, que están en general en los grandes códigos morales de la humanidad. Todos esos grandes códigos morales, sobre todo los más positivos, permítanme ese juicio de valor, en el fondo se basan todos en un solo principio que Erasmo siempre lo reafirmó, que está en el Evangelio de San Mateo, en el Sermón de la Montaña, que es en el fondo también el principio ético kantiano, aunque Kant lo ha formulado de modo mucho más complicado. Pero el principio es simplísimo: no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, todos los códigos, en el fondo, son, digamos, elucubraciones más o menos racionales, basadas en ese principio de que no debemos hacer a los otros lo que no queremos que los otros nos hagan a nosotros, que es, en el fondo, el respeto de los derechos de terceros, cosa que aquí no siempre está bien vista, el derecho de terceros. Entonces, esa idea, que es una idea evangélica, esa idea cristiana, que Erasmo, que siempre fue un buen cristiano, la defendió hasta el final, es uno de los valores rectores para la ética de todos los días. Quiero mencionar lo siguiente que dijo Erasmo. Erasmo dijo, estimado público, que la libertad de conciencia tiene que ser absoluta. Todos nosotros debemos pensar lo que nos da la gana en forma libre y desarrollar nuestro pensamiento, desplegar nuestras posibilidades intelectuales. Pero no debemos tratar de someter a los otros, ni siquiera a nuestros hijos, a nuestras ideas. Como él escribió mucho sobre pedagogía, este es el núcleo. Nosotros tenemos que tratar a los hijos respetando su autonomía. Los hijos generalmente, es lo normal, en algún momento los hijos se rebelan contra los padres porque defienden su identidad, su autonomía, defienden su propio carácter contra lo más cercano que hay. Entonces es normal que uno se rebele contra el padre, que es lo más cerca que uno tiene en la infancia.
Es normal que en la pareja uno se pelee con el otro porque es lo que está más cerca, es lo absolutamente normal. Eso debe ser respetado. Lo único es que las peleas deben ser conducidas mediante moldes racionales. Por ejemplo, escuchando al otro, comprendiendo que algunos elementos de lo que el otro dice tienen razón, algunas de las demandas del otro, del hijo rebelde o de la esposa complicada, algunas demandas pueden ser justas. No diciendo de antemano lo que dice, piensa, propone, son tonterías, sino que pueden tener razón. Y eso, que ahora viene la idea central, la idea absolutamente central de Erasmo. No existe en este mundo de las relaciones interpersonales una verdad que se pueda establecer de antemano, sino que la verdad se consigue mediante el diálogo intersubjetivo. Una idea que Jürgen Habermas en el siglo XX la ha desarrollado muy ampliamente. La verdad es algo intersubjetivo, no es algo que dogmáticamente una de las partes pueda establecer como obligatorio. La verdad se gana mediante el diálogo, porque mediante el diálogo nosotros comprendemos nuestras pequeñas debilidades y al mismo tiempo nos damos cuenta también de nuestras fortalezas. Cuando el otro, por ejemplo, acepta, el otro se da cuenta que nosotros también en algo tenemos razón, entonces nosotros nos damos cuenta que en algunos puntos tenemos razón. Pero eso se consigue sola y exclusivamente mediante el diálogo, no mediante la imposición. Ustedes se pueden imaginar que esto le cayó pésimamente mal a la jerarquía de la Iglesia Católica y a las nuevas jerarquías protestantes que se iniciaron a partir de 1517. Como son las 19:35, aquí haremos un mini descanso pedagógico. Vamos a terminar con Erasmo, falta muy poquito, y vamos a entrar al pensamiento utópico, que es la tercera alternativa del pensamiento racionalista.